y vamos a ver qué dice la palabra acerca del liderazgo. Ahora, cuando escuchamos la palabra líder, casi siempre nos direcciona nuestra mente hacia aquellas personas de grande influencia, hacia aquellas personas carismáticas, aquellas personas que tienen la facultad y hasta el poder de decidir por las otras personas pensando en el bienestar de todos. Pero no siempre es así. No siempre es así. Cuando la Biblia habla de liderazgo, no habla en función de ello, sino en un espectro más amplio. ¿Por qué? Porque fíjense cómo la palabra líder ni siquiera viene en la Biblia. Viene de un anglicismo que significa guiar por un camino, servir como indicador de ruta y ser un canal o conducto para algo, entre otras acepciones, según la Real Academia de la Lengua. Sin embargo, en la Biblia tenemos definiciones que van a empatar con este pensamiento de ser líder. Entonces, tenemos palabras en la Biblia que son autoridad, servicio, potestad, señorío, dioses, ahí debe decir con D minúscula, dioses, y jueces. Todas estas palabras empatan con este concepto de ser un guía, de ser alguien que va adelante para poder guiar a todos los demás, como el pastor que guía a sus ovejas. Eso es un líder. Más adelante vamos a ver que hay una distorsión tremenda de lo que es ser un líder. Entonces podemos ver que la puntualidad que tiene esta palabra de ser líder es guía, instrucción y servicio. Eso es lo que debe caracterizar a un líder. Si queremos utilizar esta palabra, debemos tener en el pensamiento que es alguien que va a guiar, instruir y va a servir. Dios es el líder absoluto. Él es nuestro ejemplo claro de lo que es el liderazgo, aunque Él mismo no utilice esa palabra, pero nos las da a entender. El principio creador de Dios lo dirige como el líder absoluto. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él quiso crear, nadie le mandó, nadie le delegó la autoridad del poder. Dios en sí mismo es líder, porque Él es el que ha puesto todo lo necesario. Y todo lo necesario que Él ha hecho lo hace con propósito. Su propósito de la creación es reflejar su gloria, reflejar sus atributos. Y todo lo que hace lo hace con sabiduría. Y también Él acopla toda su creación para darnos leyes asociadas para funcionar armoniosamente. La ley de la gravedad, la ley de la termodinámica, todo eso es armonioso para que funcione su creación. Por eso tenemos un Dios creador inteligente y que tiene que ver todo eso para nosotros, para que nosotros lo disfrutemos. ¿Ok? Entonces, Dios señorea su creación incluyendo a los hombres. Nadie manda a Dios. Dios es el que toma señorío, gobierna, lidera a todos los hombres. Dios designa hombres para mantener, continuar y expandir su creación. Él delegó en Adán y Eva primariamente las funciones de gobernar, las funciones que Él hace. Él ha delegado en ellos el liderazgo. La autoridad a los hombres es el rol de liderazgo para señorear su creación y las capacidades para ejercerlas. Ahora, un punto muy importante: Dios no da cuentas a nadie, pero sí pide cuentas a Dios. Entonces, hermanos, es en vano reclamarle a Dios. Es en vano luego nuestros, por ahí de repente, situaciones de ira, de enojo. ¿Por qué Dios haces esto? Como si nosotros le pudiéramos demandar a Dios explicaciones de lo que Él hace. Cuando nosotros, en un arranque de enojo, de frustración, de tristeza, de ira, cuestionamos al Señor, Él no se enoja, porque Él es paciente. Él comprende, pero no va a dar respuesta. No va a dar respuesta porque Él también está ejerciendo paciencia en nosotros. Y aún porque nadie debemos de cuestionar a Dios, porque hay un principio.
Dios es bueno. Y si Dios es bueno, Dios hace todo bueno para nosotros. Por lo tanto, cuando Job fue atribulado, él dijo, ¿qué recibiremos los bienes y los males? ¿No? Y a todo lo que sucedió a Job, dice, no le quitó despropósito alguno. Había un propósito que al final de los capítulos no entendió, pero aceptó. ¿Vale? Entonces, Dios liderea y señorea sobre nosotros. Y la manera en que Él lo hace, la manera en que liderea, gobierna, da su autoridad, es por medio del reflejo de sus atributos, por medio de la creación misma. Primera de Crónicas 29, 11 al 12 dice, tuyo, Señor, tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Tuyo es también el reino, pues tú, Señor, eres superior a todos. De ti vienen las riquezas y la honra. Tú gobiernas todo. La fuerza y el poder están en tu mano, y en tu mano está también el dar grandeza y poder a otros. ¿Se dan cuenta que esta declaración es una declaración inspirada? Inspirada por Dios mismo, para que el que la hizo reconociera que Dios gobierna, que Dios es el líder, que Dios es el que sustenta toda su creación. Dios, como creador y sustentador, está al tanto de las necesidades de cada uno de nosotros, físicas, intelectuales, emocionales, espirituales, sociales, culturales. Nada se le escapa a Dios y cada uno del ser humano es beneficiado por ello. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es Señor de los cielos y de la tierra. Él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. De un solo hombre hizo él todas las naciones, para que vivan en toda la tierra, y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir, para que busquen a Dios y quizá, como a tientas, puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Dios conoce a cada uno de nosotros y nos ha dado todo lo necesario para salir adelante. ¿Hay tropiezos en nuestras vidas? Sí. ¿Hay calamidades? Sí. Porque recuerden que en Génesis 3 entró el pecado. Y el pecado ha distorsionado todo lo bueno que hizo el Señor, pero no lo ha invalidado. ¿Sale? Entonces, Dios como creador y como ejemplo de que gobierna, liderea al mundo, ha encargado ese mismo mandato a los hombres. Entonces, todos nosotros somos responsables ante Él por ello, manejando con responsabilidad y diligencia todos los recursos que nos ha entregado. Y fíjense lo que dice Génesis 1, 27 al 28 en este tema. Cuando Dios creó al hombre y lo creó a su imagen, varón y hembra los creó y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, ¿verdad, Armando? Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiérnenlo. Les está diciendo a los dos. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Ahora, no quiero crear confusión, mis hermanos. Cuando escuchamos el concepto de liderazgo, pensamos principalmente o primariamente en el hombre, lo cual es correcto porque el hombre, el varón, es cabeza, pero lo está dando en funciones, no que tenga mayor valor que la mujer. Entonces, ¿qué significa eso? Que en algún momento de tu vida, en algún momento de mi vida, yo funciono en las dos posiciones. Funciono como autoridad, pero también funciono como súbdito. Por ejemplo, Dios me ha delegado la autoridad, el poder, el liderazgo en la iglesia, pero yo soy súbdito del gobierno. El alumno es súbdito de la autoridad llamada maestro. ¿Sí? Los abuelos son la autoridad,
sobre los nietos. Entonces, en algún momento, todos nosotros nos movemos como autoridad y como súbditos. ¿Sí me explico? Entonces, el decir que solamente el varón es líder es no haber entendido el concepto bíblico de liderazgo. No estamos diciendo con esto que vamos a invalidar conceptos claros en la Biblia que traen acerca de que sobre el varón recae mucha de la responsabilidad de gobierno en las iglesias, en la casa, en los gobiernos. Pero en algunos momentos y bajo ciertas circunstancias, a la mujer también le delega autoridad. La autoridad sobre sus hijos, la autoridad sobre su casa. Entonces, hermanas, no están excluidas. Y como no están excluidas, también son responsables. ¿Sí? Entonces, cada quien en la trinchera donde Dios le haya llamado, tenemos que ejercer la autoridad, el liderazgo, en función de los principios que Dios nos ha dado. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, esto tiene alcance para todos. Los hijos dirán, ¿y yo cuándo tengo autoridad? Bueno, el hijo mayor tiene autoridad sobre el hijo menor y sobre las mascotas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, en cualquier momento, hermanos, somos líderes y en cualquier momento somos súbditos. Estamos en sumisión bajo la autoridad. ¿Sí? Un policía que me dice, detente, ¿qué tengo que hacer? Como es corrupto, no me voy a detener. El que sea corrupto no invalida su autoridad. ¿Sí me explico? Un mal padre no le invalida su autoridad. Un mal pastor no le invalida su autoridad. ¿Que va a tener consecuencias? Claro que sí. ¿Vale? Entonces, es por eso que la autoridad recae sobre todos cuando estemos en esa posición. El propósito. Adán y Eva fueron creados para ser hijos e hijas de Dios, quienes representarían su señorío sobre la creación como reyes y reinas. Esto es, iban a gobernar. Ahora, hermanos, la palabra gobernar significa alguien que va por delante, alguien que va encaminando para que los de atrás le sigan en función de llegar a un objetivo. Cuando no hay objetivo, cualquiera es líder. Pero cuando hay objetivos claros, debe de haber una cabeza que guíe el camino para allá. Por ejemplo, el varón debe de dar el propósito de su familia y guiarle a ese propósito. La esposa, como autoridad de los hijos, debe de influenciar para guiarlos a ese propósito. Entonces, todos de alguna manera tenemos autoridad. Fuimos creados como representantes de Dios en la tierra para mostrar su gobierno soberano y su cuidado amoroso en la creación. Vamos a leer el Salmo 8, por favor. Salmo 8, y no sé si está muy fuerte el sonido, que hasta yo me oigo. ¿No? ¿Está bien? Bueno. Salmo capítulo 8. Y vamos a ver esa palabrita que ha causado cierta inquietud en muchos cuando la leen, pero recuerden que al principio lo definimos. Salmo 8 dice así. Salmo 8 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honor. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes de todo, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo
cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Si bien este salmo es mesiánico, de alguna manera Dios se ha fijado en cada uno de nosotros para delegarnos ese gobierno, para delegarnos esa autoridad. El ejemplo de liderazgo de Dios tiene que ver con la forma en que Él lo ejerce. Por ejemplo, Dios ama y trabaja para su creación. Dios ama y trabaja para su creación. Dios sigue interviniendo en la historia. Dios no está ajeno a lo que está sucediendo aquí. Dios sabe tratar con el hombre, con los gobiernos, con las naciones, con el clima, para revelarse que Él es Dios, de una o de otra manera. Dios sirve generosamente a su creación. Dios gobierna con justicia para su creación. Dios hace todo bueno y a favor de su creación. Dios está al pendiente de las necesidades de su creación. Dice Mateo 5:45, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Entonces, Dios gobierna con justicia. Dios gobierna para todos y siempre proveyendo el bien. Entonces, bajo esos principios en los que Dios nos da el ejemplo de cómo ejerce liderazgo y gobierno, son los principios en los que tú y yo nos tenemos que mover. Por lo tanto, hay principios generales de liderazgo extraídos de ahí de Génesis. Por ejemplo, una autoridad delegada por Dios y se dará cuentas a Él. Tú y yo somos autoridad delegada. Quien se autoproclame autoridad corre el riesgo de ser descalificado, como los profetas, los falsos profetas que se levantaban en el Antiguo Testamento. Dice Dios, yo no los llamé, yo no los asigné, yo no les dije que hablaran por mí, y los descalifica. Entonces, una autoridad delegada por Dios, es muy importante que entendamos que todos vamos a dar cuentas a Dios, todos, de una u otra manera, de todo lo bueno o malo que hayamos hecho. Entonces, un principio general de liderazgo, de acuerdo a lo que hace Dios, es trabajar a favor de otros sin acepción de personas. Aunque los hijos nos digan, es que tu favorito es fulano, los papás gobernamos sin acepción de personas. El servicio debe ser sacrificial y amoroso, no buscando lo suyo primero. Un gobierno justo y bondadoso, sustentador de necesidades. Esa es la manera en que cuando Dios te delega a ti y a mí un sitio de autoridad en el rol que nos corresponde, esa es la manera en que deberíamos de ejercerlo. Esa es la manera en que deberíamos de tratar a quienes están a nuestro cargo. Recuerda que Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. ¿Podrá alguien con esta descripción de lo que es el liderazgo tener autoridad moral? Claro que sí, claro que sí. Ahora, vamos a ver que hay ciertos llamamientos especiales de liderazgo para algunas personas. Bajo el Antiguo Pacto o bajo el Antiguo Testamento, Dios llama a individuos en posiciones de liderazgo según sus designios y sus propósitos, tanto en lo espiritual como en lo secular. Dicho liderazgo es visto como la asignación de autoridad y responsabilidad tanto hacia Dios como con su pueblo y su prójimo, las cuales se han de ejecutar con humildad y para la gloria de Dios. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Y vamos a ver algunos ejemplos. Dios creó a Adán y Eva, les puso el paraíso, ellos no hicieron nada, simplemente explotar el paraíso, ¿sí? Después del pecado, Dios no invalidó lo bueno de la creación, pero les puso chamba adicional, ¿verdad? ¿Sí? Pero Adán y Eva eran responsables de la creación.
Dios ha llamado a ciertos personajes como Moisés, como Aarón, como a los jueces, como a Josué, como a Abraham, profetas y profetisas, ¿sí? A Nehemías, reyes y reinas, para igual llevar a cabo la encomienda de Dios. Y fíjense, Dios llama a incrédulos. Nabucodonosor, Ciro. Y a Ciro le llama el ungido. Y ellos fueron hombres perversos. Ellos fueron hombres que no podríamos decir característicos de acuerdo al liderazgo de Dios. Pero aún Dios en sus designios, en sus propósitos, los llama para ejercer autoridad. Para ejercer autoridad. Nabucodonosor lo reconoció, porque después de que Dios le quitó el sitio de autoridad y lo degradó al nivel de un animal, él reaccionó y se dio cuenta de su mal y reconoció a Dios. No sabemos si fue salvo o no, lo más seguro es que no. Porque recuerden que hay veces que de repente la gente reacciona, pero son momentáneos, ¿sale? Lo mismo Ciro, lo mismo Artajerjes, lo mismo muchos de los reyes que menciona la Biblia. Bueno, cuando Jonás fue a predicar a Nínive, ¿qué hizo el rey? El rey se arrepintió. Y el rey reconoció que el Dios que proclamaba Jonás era el Dios que reinaba. Entonces podemos ver que Dios gobierna sobre creyentes y no creyentes. Él quita y pone reyes a su antojo. Y este es un principio que deberíamos de recordar con aquel que nos gobierna. Porque, aunque lo voy a mencionar después, ¿cómo se ha degradado el concepto de autoridad, no solo en México, sino en el mundo, a nivel de insultar a los presidentes? Cuando insultamos a una autoridad, sea buena o sea mala, indirectamente estamos reclamándole a Dios. Y vamos a verlo, ¿ok? ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento los fariseos ejercieron dirección espiritual. Ellos conocían la ley. Realmente la historia de los fariseos es muy interesante porque ellos eran celosos de la ley. Pero desgraciadamente, como todo partido político, se desviaron. Y empezaron a crear reglas que nada tenían que ver con la ley. O que eran reglas tan estrictas que ni siquiera ellos cumplían. Por lo tanto, se desvirtuó, pero ellos llegaron a ser un ejemplo. Después de Jesucristo como líder absoluto, inauguró el nuevo pacto, también delegó y les concedió autoridad a los apóstoles, que a su vez empezó la cadenita hasta nuestros días. Según Timoteo 2:2 dice, esto encarga a hombres fieles para que transmitan el conocimiento. Pablo le encarga a Timoteo. Timoteo le encarga a los hombres fieles. Entonces hay una cadena de delegación de autoridad que llega hasta nuestros días. Empezó con Jesús, apóstoles, ancianos, pastores, maestros, diáconos, diaconisas. Toda esa gama de autoridades, Dios la fue delegando desde el Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, es interesante que estudiemos la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos se han querido tomar la autoridad y la han querido monopolizar como el Papa, ¿sí? O como la Iglesia Católica, que ellos dicen que es la iglesia única que existe con autoridad delegada por Dios a través de Pedro. Quien afirma eso desconoce las Escrituras. Porque la primera iglesia no estuvo en Roma. ¿Estuvo en dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. Y de ahí podemos ver todo el hilo conductor que nos lleva a nuestros días. Por eso es importante conocer cómo es de que el liderazgo, la autoridad que Dios delega a los hombres tiene su historia, y su historia continuada nos precisa en quiénes realmente son lo que Dios levanta, en este caso de llamamientos especiales, con propósitos y con designios. Ahora, hay autoridades generales delegadas por Dios,
son asignaciones directas de Dios para el buen funcionamiento de las sociedades civiles y eclesiásticas. Hermanos, tenemos que vivir en un mundo ordenado. Tenemos que vivir en un mundo donde hay leyes. Tenemos que vivir en un mundo donde hay reglas, donde hay principios. De otra manera, el caos, la anarquía, el que cada quien haga lo que se le pega la gana, va a dar lugar a un descontrol. Y va a dar lugar a una serie de eventos calamitosos que no van a procurar el bienestar de todos. Los gobiernos civiles, vamos a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, vamos a ver, esta declaración fue revolucionaria en los tiempos del apóstol Pablo. ¿En qué tiempos está escrito Romanos? Está escrito en tiempos de los Césares. Parece ser, según la historia, este hombre, César Nerón, que le pusieron nombre de perro, por eso se enojó con su mamá, ¿sí? Era un hombre cruel, despiadado. Era un hombre que no se intentaba el corazón ni para matar a su propia madre. Imagínense gobernando un loco. Todos esperaríamos que la instrucción para los cristianos es, no, está loco ese cuate, ni lo obedezcan, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice Pablo en Romanos capítulo 13, del versículo 1 al 7. Sométase toda persona a la autoridad superior. Está hablando de autoridades civiles, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Si leyéramos este pasaje en un partido político, nos sacarían a patadas. Y más si son de un color o de otro, ¿verdad? ¿Sí? Este pensamiento, hermanos, de autoridad, solo lo vamos a encontrar en la Biblia. No lo vamos a encontrar en ningún otro lado. Si ustedes escuchan los debates que hay en estos tiempos electorales, es para puras descalificaciones, es para puros insultos, es para decir yo soy mejor que tú, es para decir yo lo hago mejor que tú, pero no es para debatir ideas, debatir proyectos. Aunque sé, es la mentalidad de los políticos, aunque sé que está bien lo que estás haciendo, por el hecho de no estar conmigo está mal. Esa es la mentalidad que tenemos. No por el hecho de que el gobierno, cualquiera que sea, no estoy hablando exclusivamente de este, estoy hablando del pasado también, no haya hecho cosas que yo considero que son buenas, no por eso estoy invalidando que fue de parte de Dios. Y hermano, esto requiere fe y creer en Dios. Porque si Dios permite el gobierno que tengamos, es porque Él tiene un trato especial con ese pueblo y con sus hijos. Entonces, me he encontrado luego con hermanos que me dicen, pero es que me paró el policía y me pidió dinero y ¿qué pasó? No, pues es que me pasé el alto.
Y luego que me pasé el alto, tenía vencida la licencia. Y no lo llevé a la verificación. ¿No quieres sufrir lo malo? Haz lo bueno. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, hermanos, cuando Dios designa gobiernos, los hace con la intención de que no haya caos. Dice por ahí, una vez escuché esta frase que dice, más vale un mal gobierno que un no gobierno. Más vale un mal gobierno. Digo, pues ya como que es consuelo, ¿no? Pero no debería ser así. ¿Qué otra autoridad es delegada por Dios? A los padres. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículos 1 al 4. Dice, hijos, o sea, súbditos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, relación, autoridad, súbditos. Padres, autoridad, súbditos, los hijos. ¿Hay una instrucción directa a la autoridad? Sí, para obedecerla, pero la autoridad, ¿cómo la va a ejercer los padres? Cuando hay veces que me preguntan, hermanos, oye, la crianza de los niños, ¿debes de criarlo de acuerdo al modelo de Dios? Dios es sustentador, Dios es guía, Dios es instrucción, Dios es cercano, Dios es el que instruye, Dios es el que está al pendiente de tus necesidades, aunque no me las digas, Él está al pendiente. ¿Cómo podemos modelar esto con los padres? Con el modelo de Dios. No necesitamos recurrir a la psicología, a la psiquiatría, a menos de que estén enfermos nuestros hijos, ¿verdad? ¿Sí? Pero no es el caso. La manera en que podemos ejercer la autoridad como padres, esos son los principios de liderazgo. Y lo mismo para la mamá. Para la mamá, ¿cómo puede ejercer la autoridad con los hijos? Igualito como lo hace Dios. Entonces, hay estas autoridades delegadas muy puntualmente que estamos viendo, forman prácticamente el espectro de todo. ¿Sí? El espectro de todo. Maestros, Gálatas 6:6. ¿Qué dice Gálatas 6:6? El que es enseñado en la palabra, el súbdito, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Otro modelo, autoridad, súbdito. Y tú y yo, por ejemplo, ahora en el discipulado, nos van a asignar a un discipulador, a un maestro, alguien que va a tener autoridad sobre nosotros. Esa autoridad nos va a decir, tienes que leer esto, tienes que hacer esta tarea, tienes que memorizar, vamos a testificar, nos vemos a tales horas. Es una autoridad delegada para que pueda llevar a cabo el proceso de instrucción, de guía, de sustento, de gobierno sobre ese súbdito o sobre ese hermano que va a ser discipulado. Por lo tanto, hay una corresponsabilidad. El súbdito debe de hacerlo partícipe de toda cosa buena. Es decir, aunque está hablando monetariamente, no necesariamente tenemos que retribuirle económicamente. Podemos invitarlo a cenar, podemos invitarle unas galletitas, podemos ayudarle con los pasajes, podemos acercarnos, si él vive muy lejos, podemos acercarnos, o sea, contribuir a que esa relación sea lo mejor posible, pero obviamente siempre considerando que los maestros son una autoridad delegada por Dios, y en este caso nosotros delegamos en los maestros esa misma situación de poder enseñar. Patrones, híjole, si estás pensando en tu patrón, piénsala bien. Efesios capítulo 6, 5 y 9. Efesios 6, 5 y 9. Siervos, o sea, súbditos, obedeced a vuestros amos, patrones, líderes, autoridad, como le quieras llamar, terrenales,
con temor y temblor, con sencillez de corazón, como aquí es donde nos mató Pablo. Si queríamos un pretexto para salirnos de ello, Pablo nos mató como a Cristo. ¿A Cristo le ponemos peros para obedecer? ¿A Cristo le ponemos condiciones para obedecer? Versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, el patrón, incrédulo, bueno o malo, es una autoridad delegada. Y todo súbdito, todo siervo, todo sirviente, todo trabajador debe de apegarse a la autoridad que probablemente esté equivocada, que probablemente tenga un jefe malhechor, que probablemente tenga un jefe enojón. Sí, pero ¿sabes qué? Dios te puso ahí para tratar tu carácter. En toda la gama de jefes que tuve a lo largo de los 29 años que estuve en Telmex, tuve un jefe, híjole, pero exigente, hasta la más mínima palabra que me equivocaba me la corregía. Una vez me puse a hacer un memorándum de 2 renglones, me tardé 3 días en hacerlo. Porque le decía a esta, no, está mal, piénsale. No, está mal, piénsale. Llega un momento en que tu mente se cierra y tú dices, ¡ay! Pero ¿saben qué? Fue el momento en que crecí más. Porque forzarme a hacer las cosas bien, aunque yo lo veía chocante, aunque iba a ir a recursos humanos a acusarlo, aunque le iba a derechos humanos a acusarlo y todo eso, ¿saben cuál fue el resultado? Dios trabajando en mí. Dios trabajando en mí. Yo pude haber pedido un cambio de área, pero ¿saben qué? Era huir al trato de Dios. Es válido, lo podríamos hacer, pero tenemos que estar conscientes de lo que hacemos, para qué lo hacemos y por qué lo estamos haciendo. En otra ocasión, me tocó un jefe de los llamados buena onda, relajado. Su lema era, ni un lapizazo más. Cuando estaba trabajando con él tenía el hábito de fumar. Y en ese tiempo no estaba prohibido en las oficinas. Entonces, cuando yo oía la frase, ni un lapizazo más, era porque se iba a sentar, iba a sacar su cigarro y se iba a echar. Lo disfrutaba tanto que yo dije, y hasta me dan ganas de fumar. Ahí aprendí a que a pesar de los problemas, hay tiempo para relajarse. Hay tiempo para ver el problema con calma. Y muchas veces el break te alivia la tensión para después ver el problema de otra manera. Después tuve un jefe que hasta golpes me retó. Me quería correr, me quería expulsar. Yo cometí varios errores, debo de reconocerlo, porque luego me le puse al tú por tú. Ahí entendí que no honré la autoridad. Y cuando no honro la autoridad, él ejerció su autoridad. Por eso me puso en la lista negra para que me corrieran. Ahí aprendí que a pesar de ser de lo peor, tengo que honrarlo. Y honrarlo es darle el lugar que se merece. ¿Dónde está? No voy a estar de acuerdo probablemente en todo, pero no por eso debo de insultarlo, no por eso debo de menospreciarlo, no por eso tengo que hablar mal de él. Porque dice que Dios luego los utiliza para ejercer disciplina en nosotros. Entonces, hermanos, tenemos una gran gama de oportunidades de que Dios trabaje con nuestro carácter. Yo sé que es pesado, que es duro, pero no hay trabajo que dure 100 años. Ni nosotros que lo vivamos, ¿verdad? Pero bueno. Pastores, Hebreos capítulo 13, y este es mi versículo favorito. Hebreos
Hebreos capítulo 13. Y es más, léanlo ustedes para que yo me pueda gozar. Para regocijo. Hebreos 13, 17. Con voz fuerte, por favor, enfática y con convicción. Adelante, José. Dice: amén, amén y amén. En la Reina Valera, ¿qué versión leíste? La NTV. La versión Reina Valera dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho. Hermanos, uno de los oficios más pesados es ser pastor. Las estadísticas marcan que desgraciadamente hay muchas probabilidades de que los pastores sufran enfermedades, depresiones. Ha habido suicidios de pastores que suena un tanto complicado, como un pastor con la convicción que tiene se puede suicidar, pero ha habido casos, ¿sí? Hay estadísticas, no sé si sean muy confiables esas estadísticas, pero pues hay una voz de alarma, ¿verdad? Que cada mes renuncian cerca de 5,000 pastores a sus iglesias, precisamente por la queja, por tantas cosas. Entonces hay un llamado a la autoridad, a los pastores, a ejercerlo al modo de Dios, al modo de Cristo. Pero también hay un llamado a la sumisión para detectar, para colaborar a fin de que el reino de Dios avance. Ahora, no olvidemos que los pastores son seres humanos, que los pastores tienen emociones, como describe la vida de Elías, ¿verdad? Elías era un hombre sujeto a pasiones. Los pastores tenemos pasiones, tenemos debilidades, tenemos pecados, tenemos equivocaciones. La palabra del pastor no es palabra de Dios. Cuando el pastor pronuncia la Biblia, está pronunciando la palabra de Dios. El mismo pastor está sujeto a una autoridad inmediata. Entonces, tampoco estamos exentos de darnos cuentas unos a otros. Entonces, hay una correspondencia, hay una corresponsabilidad. El pastor ejercer autoridad y liderazgo de acuerdo a los principios de Dios, y la iglesia corresponder en ese sentido hacia la obediencia, sumisión hacia el pastor. Eso no quiere decir que cuando el pastor se equivoque, no se le diga. Eso no quiere decir que cuando el pastor peque, no se le destituya, ¿sí? Pero tenemos que ser muy sabios en esto, hermanos. Tenemos que ser muy sabios porque se están infiltrando en las iglesias personas deliberadas para echar abajo al pastor, ¿sí? Lobos rapaces. Pablo lo dijo. Después de mi partida, fíjense, hace 2000 años, Pablo dice, después de mi partida se van a infiltrar lobos rapaces. Hay mujeres que entran a las iglesias para seducir al pastor, ¿sí? Digo, no lo exento de responsabilidad. Un pastor que lo seducen es porque se dejó seducir, ¿sí? No porque no tuviera toda la ayuda del Espíritu Santo en fortaleza y dominio propio para rechazar eso. Simplemente, como hombre, cayó, con toda la responsabilidad que conlleva la caída, ¿sí? Pero también hemos visto casos de ciertas injusticias, ¿sí? Y lo voy a poner sobre la mesa y cualquier duda o aclaración lo platicamos en lo privado. Hay pastores que han destituido porque, por ejemplo, su hija se embaraza, su hija mayor de edad. Cuando la hija es mayor de edad, ella tiene responsabilidad propia. Cuando los hijos son menores de edad y están en casa todavía, los padres somos responsables. Y ahí sí hay responsabilidad del pastor. ¿Sí me explico?
porque luego se enjuicia a los pastores. ¡Ah, qué bárbara su hija! Bien dicen, hijo de pastor, lo peor y cosas por el estilo. Nuestros hijos no son pastorcitos, no son hombres o mujeres perfectos, también están sujetos a presión. ¿Sí? El doctor Sproul, no, probablemente me equivoque si es él, no, John Piper tiene un hijo que ejerció de pastor y hace unos años él blasfemó en contra de Dios y está en la actualidad atacando a su papá y es hijo de pastor. ¿Eso invalidó el liderazgo de Piper? Ezequiel capítulo 17 y 18 habla de la responsabilidad de los hijos y de los padres. Porque, hermanos, también hay un misterio. Hay padres buenos con hijos malos. Y hay hijos malos con padres buenos. Ya es lo mismo, ¿verdad? Más bien, hay padres buenos con hijos malos y hay hijos buenos con padres malos. Eso es un misterio. ¿Alguien lo puede entender? Solamente el Señor, ¿verdad? Solamente el Señor, sin duda alguna. Ok, sigamos. Diáconos y diaconisas. 1 Timoteo 3. Aunque no lo crean, hay diaconisas, que son hermanas que están ejerciendo un ministerio dentro de la iglesia bajo el gobierno de los pastores. No se manejan solas, igual que los diáconos. 1 Timoteo capítulo 3 dice de la siguiente manera. 3, 12 y 13. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus casas y sus hijos, porque si gobiernan bien, voy a comentar, si gobiernan bien es una manera de tener cierta confianza en que también van a ejercer un buen liderazgo en la iglesia. ¿Sí me explico? Dice, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Este mismo principio de gobierno hacia la iglesia, hay diaconisas que tienen autoridad y liderazgo en cierto contexto. Por ejemplo, tenemos muchas maestras arriba. Ellas son maestras con autoridad delegada, que ejercen autoridad, que ejercen dominio y liderazgo sobre los niños. ¿Sí? Entonces, esas hermanas, aunque el nombre explícitamente no les decimos diaconisas, que diácono significa aquel que hace un servicio, ¿sí? Están ejerciendo un rol de autoridad, están siendo líderes. En el grupo de mujeres hay hermanas que se les ha delegado la autoridad y la responsabilidad. Entonces, las otras hermanas están sujetas al gobierno de esas hermanas. ¿Sí? Entonces podemos ver que hay un ejercicio de delegación de funciones y de acuerdo al contexto hay que hacerlo. ¿Sale? Bueno, avancemos. De acuerdo a lo que nos dice Génesis 1 y 2, cómo Dios da el ejemplo de liderazgo, de creador, de sustentador y de cómo nos ha dado los principios para gobernar, Génesis 3 ha traído distorsión a todo ello y tú y yo vivimos actualmente la distorsión del liderazgo. Por lo tanto, ahorita la mentalidad del liderazgo es aquel que actúa autoritariamente, aquel que gobierna bajo lo que él piensa, bajo lo que él dice. Y para ello tenemos muchos ejemplos, muchísimos ejemplos en los gobiernos, en las iglesias, en los trabajos, en los hogares, de gobiernos mal enfocados, distorsionados. Mateo 20:25, ¿qué nos dice Mateo 20:25? Mateo ok, entonces, ¿qué dice? Aquellos, Mateo 20:25, perdón, me perdí. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes, la autoridad, los líderes de las naciones se enseñorean de ellas? Enseñorearse
realmente es un concepto correcto, pero fíjense cómo lo hacen. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, pero para hacer lo que ellos creen o piensan, y muchas veces a la fuerza. Cuando el Señor está hablando acerca de ello, después vamos a ver el contraste, ¿sí? Pero está hablando, imagínense, trae en la mente a Herodes, trae en la mente a los Césares, porque son los que ejercen a la fuerza. Y si no estás de acuerdo conmigo, te persigo, te azoto, te desaparezco, te censuro, te cierro tus redes sociales y cosas por el estilo. ¿Sale? ¿Ok? Tercera de Juan 1:9, un ejemplo de ese ejercicio autoritario en la iglesia. Tercera de Juan, que nomás tiene un capítulo, versículo 9, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, que era el pastor, al cual le gusta tener el primer lugar, entre ellos no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, fíjense, con la autoridad apostólica de Juan, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este sí era un tirano, ¿verdad? Y si se quejaban de Mario, yo soy una palomita al lado de Diótrefes. Actuar con negligencia, Jeremías 23:1. Jeremías 23:1. Vámonos rápido. Hay de los pastores que destruyen, ¿verdad? El pastor es para construir, no para destruir, entonces lo está haciendo de una manera negligente. No dar cuentas a nadie, Génesis 42:22. Y un ejemplo de la perversidad que hicieron los hijos de Jacob con José y cómo ellos en la última parte relatan que creían que no iba a pasar nada. Es Génesis capítulo 42, versículo 22, y dice así: entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? O sea, querían destruir a José, y no escuchasteis. He aquí que también se nos demanda su sangre. Cuando se confabularon con José, ellos pensaron que pues no va a pasar nada. Vamos a desaparecerlo y no va a pasar nada. Y claro que sí van a dar cuentas. El contraste es Romanos 14:12. Romanos 14:12. Romanos capítulo 14. Versículo 12, dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, si tú piensas que no das cuentas a nadie, estamos totalmente equivocados. Los hijos dan cuentas a los padres vamos a dar cuentas a Dios, el jefe va a dar cuenta al gobierno, el gobierno va a dar cuentas a Dios. Entonces hay toda una cadena de ello. Actuar con necedad, Proverbios 14:1. Proverbios 14:1. Y creo que muchas mujeres se lo saben de memoria. Proverbios 14:1. Y no es para nada malo. Dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces la necedad en la condición de liderazgo es un problema. ¿Por qué? Porque la necedad es: yo solo tengo la razón y nadie va a venir a decirme a mí lo que tengo que hacer. Y se hace de esta manera. Por eso luego las sirvientas huyen, ¿verdad? Porque dicen: no, lo hiciste mal, lo haces así. Pero bueno. Actuar con orgullo, Daniel capítulo 4, versículos 28 al 30. Dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real del rey, habló el rey y dijo:
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vi una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Fíjense qué prepotencia, qué falsa gloria de este cuate. Oh, todo esto yo lo hice por mi poder, por mi autoridad. Yo soy aquí Juan Camaney. ¿Verdad? E inmediatamente leyó: actuar impíamente. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos, y está hablando sobre los hijos de Samuel, que también ejercían rol de liderazgo ahí en el tabernáculo. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 23 al 25, dice: y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Estos hombres que tenían una función de intercesión, de sacerdocio para los israelitas, eran hombres impíos. Se metían con las mujeres, les arrebataban la carne, en fin, hacían muchas tropelías. Entonces ellos ejercían un liderazgo porque tenían la autoridad, pero impíamente, para hacer cosas malas. Esto es la distorsión del liderazgo. Conclusión. Mateo 20, 25 al 28 es nuestra conclusión. Mateo 20, y vamos a leerlo. Mateo 20, 25. Mateo 20, 25 al 28. Y lo voy a leer yo en la Nueva Traducción Viviente que está aquí. Que es bueno utilizar varias versiones, hermanos. Es muy bueno porque enriquece. Dice: así que Jesús los reunió a todos sus discípulos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero, y esto es muy importante, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, la posición de liderazgo, además de ser un privilegio, se asume una gran responsabilidad, cuyo desempeño y resultados serán juzgados por Dios. Así que apliquemos el modelo de Cristo, el modelo de Dios para nuestro desempeño como autoridad, como liderazgo. Actúa con conciencia en tu posición de líder. No estás en esta posición por ti mismo, sino porque alguien te delegó esa autoridad. Y la última instancia es Dios. Cuida que tu desempeño sea acorde con los principios y el carácter de Dios. Observa la vida de liderazgo de Jesús e imítalo. Da cuentas continuamente de tu liderazgo. Desempeña tu liderazgo para la gloria de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos.